Bienvenidos al Sensei de Física que tiene sentido. En este video te voy a mostrar cómo resolver un problema que tiene dos cuerpos conectados por una correa y una polea sin masa que se mueven sobre una superficie que en este caso está sujeta a fuerzas de fricción. Comencemos. Muy bien, en este video vamos a resolver este problema. Tenemos dos objetos conectados con una cuerda. En este caso en particular tenemos una fuerza de fricción que afecta el movimiento de este cuerpo y hay un coeficiente de fricción que es igual a 0.2. Entonces las preguntas que vamos a tratar de resolver son las siguientes: ¿cuál es la fuerza normal que ejerce este plano que está aquí? ¿Cuál es el valor de la fuerza de fricción? ¿Cuál es el valor de la tensión que hay en estas cuerdas? Y también cuál es el valor de la aceleración de estos dos objetos. Muy bien, aquí están las fuerzas que están actuando en estos objetos. Hay 4 fuerzas sobre el objeto A y hay 2 fuerzas sobre el objeto B. Tenemos la fuerza de gravedad en el objeto A, vertical hacia abajo, la fuerza normal ejercida por este plano, la fuerza de tensión ejercida por esta cuerda y la fuerza de fricción que ocurre entre el plano y el objeto. Yo la dibujé aquí, no está dibujada sobre la superficie, pero obviamente estamos hablando de esta como una fuerza de fricción. De la misma manera el objeto B está bajo el accionar de dos fuerzas, la fuerza de gravedad que apunta hacia abajo verticalmente y la fuerza de tensión que apunta en la dirección vertical hacia arriba, y este objeto, como está en esta situación, se va a mover hacia abajo con una aceleración A. Esto sería entonces los dos diagramas de cuerpo libre de estos cuerpos. Importante notar que cuando hacemos un diagrama de cuerpo libre no estamos buscando que esté en perfecta escala. Simplemente buscamos reconocer cuáles son las fuerzas y en qué dirección estas fuerzas están actuando. Esto definitivamente no está en escala. Tenemos las 4 fuerzas que teníamos en el cuerpo A y tenemos las 2 fuerzas que teníamos en el cuerpo B. La única cosa importante que hay que notar es que este es el sistema de coordenadas X, Y normal, estándar que usamos siempre, pero en el caso del cuerpo B definí la dirección vertical hacia abajo como la dirección positiva. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está moviendo hacia abajo y me conviene utilizar esto. En mis ecuaciones voy a tener una aceleración aquí que va a ser positiva y que obviamente se va a comparar con esta que también es positiva. Entonces vamos a escribir aquí MA y vamos a comenzar con la dirección Y. Les voy a decir por qué. Aquí vamos a escribir la ecuación de Newton. Esta es la ecuación general, donde dice que la suma de las fuerzas en la dirección Y es igual a la masa del objeto multiplicado por la aceleración en la dirección Y. En este caso, dos fuerzas, la fuerza normal menos, esta va a ser menos porque está apuntando hacia abajo, dirección negativa, la masa A multiplicado por G. Y en este caso, como este objeto no se mueve en la dirección vertical, la aceleración va a ser 0 y por lo tanto m multiplicado por la aceleración también es 0. Resolvemos simplemente para la fuerza normal igual a ma multiplicado por la aceleración g. En este caso conocemos la masa y conocemos la aceleración, podemos fácilmente calcular cuál es el valor de esta fuerza normal. La masa A son 10 kilogramos, el valor G 9.81, con lo cual la fuerza normal es igual, esto es una cosa muy fácil, no hace falta calculadora, 98.1 newtons. ¿Por qué? Porque sabemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción multiplicado por esa fuerza normal. Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación es decir, bueno, nuestro coeficiente es 0.2 y nuestra fuerza normal es 98.1, con lo cual nuestro valor, esto vendría a ser la magnitud de la fuerza, va a ser igual a 19.6 newtons. Esta es la magnitud de la fuerza de fricción
El siguiente paso va a ser continuar con el objeto A, ahora en la dirección X. En este caso tenemos dos fuerzas, tensión y fuerza de fricción. Vamos a escribir la ecuación de Newton de nuevo para la dirección X. Yo siempre hago esto para comenzar. Esto me da un punto de referencia. Es bien genérico. Ahora ya voy a escribir los valores de estas fuerzas. Tensión menos la fuerza de fricción igual a la masa A. Estamos hablando del objeto A multiplicado por la aceleración, que es la que estamos tratando de encontrar. Entonces luego, obviamente, un paso muy simple en este cálculo nos permite encontrar una expresión para la tensión que va a ser igual a MA multiplicado por la aceleración sumado a la fuerza de fricción. Entonces vamos a escribir aquí que el objeto B únicamente tenemos la dirección Y. Aquí no nos vamos a preocupar con la dirección X porque no hay fuerza actuando ahí. Entonces en la dirección Y la ecuación de Newton es la misma de siempre, pero ahora tenemos estas dos fuerzas. Recuerden que la dirección hacia abajo es positiva, por lo tanto MBG es positivo y esto es menos la tensión, y luego igual a la masa B multiplicado por la aceleración que queremos encontrar. Esto sería entonces la otra expresión que estábamos buscando, y ahora lo que nos resta es sustituir esta expresión que tenemos aquí en esta otra ecuación. Hay diversas maneras de hacerlo, yo les muestro una muy sencilla. Ya tenemos una expresión para la tensión, lo vamos a sustituir aquí de manera que podamos resolver el valor de aceleración. Vamos a hacer esta sustitución, o sea, menos la tensión, pero la tensión es todo esto, entonces es menos MA por A y menos la fuerza de fricción. Aquí es donde mucha gente se equivoca porque hace menos esto más la fuerza de fricción y obviamente eso está errado, y esto va a ser igual a MB multiplicado por A. Ahora ya tenemos una expresión que solo tiene la aceleración como incógnita y nos queda una expresión para la aceleración que sería MB multiplicado por la aceleración G menos la fuerza de fricción, todo esto dividido por las dos masas MA más MB, y ya tenemos aquí entonces la solución para nuestra aceleración. Y luego entonces, una vez que tenemos estos valores y hacemos unas cuentas con nuestra calculadora, vamos a encontrar que la aceleración es igual a 1.96 metros por segundo al cuadrado, y ya encontramos de esta manera la tercera respuesta que estábamos buscando, la aceleración de estos dos cuerpos. Masa A son 10 kilogramos, la aceleración que acabamos de encontrar 1.96 y luego sumado a los 19.6 newtons. Si hacemos esa cuenta simple, vamos a encontrar que nuestro valor de tensión es 39.2 newtons, y ya con esto resolvimos nuestro problema por completo.